1, 2, 3. Bueno, que Dios me los bendiga. Vamos a orar para comenzar y darle inicio ahí en este momento. Vamos a orar para que Dios sea el que nos use y que Él sea el que nos enseñe en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor, un día más de poder estar aquí, aprendiendo más de tu palabra, Señor. Ponemos en tus manos nuestras vidas, pedimos que seas tú el que hables, que seas tú el que enseñes, Señor. Que todo sea para la gloria y la honra tuya, Señor. Sabemos que tú tienes algo grande y algo especial preparado para cada uno de nosotros y queremos, Señor, tomar ventaja de todo lo que tú tienes para nosotros. En esta noche pedimos por todos aquellos que están, aquellos que no pudieron venir, aquellos que vienen en camino, Señor, que los bendigas a todos igualmente. Lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar. Hoy vamos a terminar la clase de los nombres de Dios y también estaremos tocando un tema no vamos a comenzar la siguiente clase, sino que vamos a tocar otro tema de nuestro estudio. Solo para repasar algunas cosas para los que no estuvieron, solo más que todo es información sobre la orientación de la Escuela de Líderes. Para aclararles algo, decidimos con el hermano Arsenio que solo vamos a dar la teología 1 por ahorita, la vamos a dar toda seguida y vamos a dejar el otro libro que es la práctica para después, para que así no tengamos interrupciones y no haya mucha mezcla en las clases. Entonces vamos a dar la teología de un solo y después estaremos con la otra clase. Así que la teología práctica que tienen ustedes, la que vamos a estar haciendo. Los dos libros van a estar disponibles, pero solo vamos a usar esa por ahorita. De acuerdo a lo que vamos a estar haciendo, vamos a repasar algunas cosas que tocamos la semana pasada, y más que todo es solo para aclarar y cómo es que estaremos haciendo nosotros las cosas. En primer lugar, pues tenemos que ver qué es el objetivo, ¿verdad? Como recuerdan los hermanos que estuvieron, cada uno va a recibir los libros de la clase. Estos libros son para que ustedes puedan tener el material. Este material, ténganlo, es gratis, es para que usted lo pueda estudiar y aprender de ello. Así que es una bendición tenerlo, así que esperamos que sea de bendición para ustedes. También traiga un cuaderno, una computadora, una tableta, para poder escribir, para poder usted tener algo en cómo nosotros podamos escribir, ya que, como se dieron cuenta, mucho de lo que estaremos tocando durante la clase no va a estar en el material. No es que no sea suficiente el material, sino que queremos nosotros agregarle algunas cosas que sabemos que van a ser de bendición, así que les pedimos que también tengan eso. También les pedimos que usted tenga o busque la forma de usar un diccionario bíblico. Como saben, les recomendé 2. No tienen que obtener los 2, sino que uno es suficiente, pero pueden escoger entre el diccionario bíblico Holman o el diccionario bíblico Vine. Esos 2 están en español, en inglés, como el idioma que le sienta más gusto a usted. ¿Eso se lo venden en la librería? En cualquier librería, en Amazon. Si lo quiere digital, está digital, donde quiera. Ese está fácil, sí. Y con tal que tener uno. La razón, hoy vamos a ver cómo usar el diccionario bíblico, así que vamos a aprender cómo hacer eso, ¿verdad? Después tenemos la asistencia. Este año no queremos nosotros ni ser muy fuertes, ni ser muy relajados, flexibles, ¿verdad? Estamos empezando este programa. En el futuro, el propósito de un discipulado es sí, tener una buena asistencia. ¿Por qué? Porque la asistencia muestra muchas cosas. El interés, pero más que todo, que no se pierda ninguna clase, son importantes. Lo que vamos a hacer, la primera clase no me grabó bien, pero hoy sí está grabando correctamente. Los 2 programas estarán grabados. Yo los voy a poner en YouTube en una página separada, privada, donde uno puede entrar
y ver las clases. Así que eso va a ser disponible para aquel que no pueda estar. Lo que queremos este año, este primer semestre, es aprender. No vamos a ser tan exigentes, pero no quiere decir que no queremos que estén aquí, sino que queremos que podamos todos aprender. Así que daremos esa opción, ya que sabemos que es difícil para muchos. Entonces, sí va a haber esa opción. ¿Ok? Vamos a dar un resumen de la clase pasada sobre los nombres de Dios. Si se recuerdan, el propósito de los nombres de Dios es saber por qué se usan y la forma que nosotros podemos aprender de cómo se usan. Si se recuerdan, no podemos darle un número exacto a los nombres de Dios, ya que depende cómo uno lo vea. Nombres de Dios hay muchos. Pueden haber 100, pueden haber 3, pueden haber 7, pero la realidad es que es de acuerdo a cómo el idioma hebreo y el idioma arameo, griego utilizan, ¿verdad? Son muy descriptivos, que quieren describir todo para dar a conocer el nombre. Entonces, cuando oímos un nombre que nos da, por ejemplo, la semana pasada estábamos hablando del nombre Elohim, ¿verdad? Elohim quiere decir Dios creador, el que creó. Entonces, así como ese nombre, hay muchos que empiezan con él, y él lo que quiere decir es dar a conocer Dios y después dar a conocer cómo se está usando, en qué forma se está presentando Dios. Entonces, por eso pueden haber muchos nombres de Dios, porque se describe mucho a Dios, ¿verdad? Pero para dar una idea, tenemos que saber aquello que pertenece a nosotros. La semana pasada aprendimos sobre los nombres que empieza con Él, que eso es Dios, y después la acción o la descripción que se le da. Por ejemplo, Elohim, Dios creador; El Shaddai, Dios todopoderoso; el Elión, Dios altísimo. Y como lo ven en sus libros, ahí hay unos textos que le ayudan a ver cómo es que se usó. Hoy, en la segunda parte de la clase, vamos a aprender cómo utilizar un diccionario bíblico, ¿verdad? Cómo usarlo, por qué se usa y qué es la mejor forma de usarlo. También aprendimos sobre el nombre Jehová, ¿verdad? Si recordamos, el nombre Jehová nos ayuda a ver a Dios en la forma más inicial, más antigua. Es el nombre que no necesita definición, sino que es Dios, ¿verdad? ¿Quién se recuerda cómo se dice Dios a Jehová, perdón, en hebreo? ¿Se recuerda? Yahweh. Yahweh, ¿verdad? Yahweh. Y es importante saber que Jehová es el nombre, como dice aquí en la palabra de Dios. Cuando Dios le habló a Moisés, se usó Jehová. ¿Por qué? Porque solo no había necesidad de describir que iba a ser Dios, solo era necesidad de decir, te manda el yo soy, ¿verdad? Jehová es el nombre más antiguo que vemos, el nombre que no necesita otra explicación más que saber que es Dios, ¿verdad? Después vamos a ver ahora algunas formas cómo es que se usa Jehová, ¿verdad? Para ello vamos a empezar, como saben, estamos nosotros en el nombre Jehová y vamos a ver cómo es que se utiliza este nombre. Primero tenemos Jehová Elión. Para los que estén buscando en sus libros, nosotros estamos, perdí aquí la página. ¿El León da 8? Sí, estamos en la página, sí, me ayuda este hermano, a 8. La número 8. Bueno, estamos en la 9, perdón, 9. Ya le encontré el número. Estamos en la 9. Oh. Ahora veamos primero a Jehová Elión. Jehová Elión es definido como Jehová el Altísimo. Apunta a la supremacía de Dios, como en el Salmo 97:9. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Tenemos que saber cómo es que se utilizan los nombres de Dios en la Biblia para saber cómo es que podemos descifrar lo que la palabra de Dios nos quiere decir. La palabra de Dios, como la leemos nosotros en el español, es muy diferente a leerla en su idioma original, ¿verdad? La palabra de Dios, como la leemos nosotros, va de acuerdo a las normas, a la forma de hablar de nosotros, a la forma en cómo nosotros entendemos una frase, en cómo nosotros entendemos ciertas costumbres, mientras que en los originales esto no era así, ¿verdad? Por ejemplo, veamos aquí lo que nos dice en Salmo 97:9. Jehová el Altísimo. Cuando nosotros entendemos aquí, nosotros vemos cuántas veces se usa aquí exaltado o excelso. Vemos 2 veces, ¿verdad? Y eso es necesario para dar a conocer que se está declarando este nombre.
En el texto original no fue tanto. En el texto original fue menos. En el texto original solo se usó una vez. ¿Por qué es importante entender esto? Nosotros tenemos que, el idioma español necesita crear un ambiente para conocer de qué se está hablando, ¿verdad? Aquí vemos que se está hablando porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Para nosotros se necesita explicar que se está hablando de un Dios que está sobre la tierra y sobre los dioses, ¿verdad? Mientras que en el lenguaje hebreo solo se necesitaba explicar que Dios es excelso sobre todo, ¿verdad? Quiere decir todo. Quiere decir que cualquier cosa que exista sobre la tierra, fuera de la tierra, en otro lugar, Dios está sobre todo, ¿verdad? Entonces, para nosotros es diferente cuando estudiamos la palabra, cuando la conocemos ya un poco a fondo, vamos a ver más adelante en la segunda parte de la clase. Es necesario saber, a veces vamos a ver que el texto original no tiene tanto. Uno dice, ¿cómo le sacan tanto a un texto, verdad? Pero la realidad es esa. Es para ayudarnos a nosotros en el idioma español, entender la magnitud de la palabra y lo que se quiere dar a conocer. Ahora veamos otro nombre que lo vimos la última vez, Jehová Jireh, ¿verdad? Jehová Jireh es el Dios que proveerá. Lo vimos y lo entendimos de acuerdo a la historia de Isaac, ¿verdad? Supimos cómo es que Dios proveyó de acuerdo a proveyó de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? La necesidad era, Abraham iba con una orden, la orden era, ve y sacrifica a tu hijo, ve y dame a tu hijo como ofrenda, ¿verdad? Abraham obedeció, Abraham lo hizo de acuerdo a cómo se le había pedido y Dios proveyó de acuerdo a la necesidad. La necesidad es que Dios no que necesariamente quería que Isaac fuera sacrificado, sino que él quería ver cómo era la acción y la actitud que tomaba Abraham. Ya cuando vio que era claro que él era obediente, él proveyó aquello que era necesario. ¿Para qué? Para que Isaac pudiera vivir. Entonces, vemos cómo es que Dios provee. Jehová provee, es una palabra, es un nombre que tenemos que ver cómo es el nombre usado de acuerdo a su significado. Nosotros vamos a ver en la Biblia muchas instancias. Vamos a ver afuera, muchachos. Vayan para ir a la clase, ¿ok? Aquí tenemos clase. Sí, tenemos clase ahorita. Con los amiguitos. Thank you. No siempre se va a utilizar este nombre para dar a conocer proveer. Proveer en este punto es algo muy importante, es dar aquello que era necesario, ¿verdad? Por ejemplo, proveer para nosotros a veces puede verse de diferentes formas. Hemos visto hoy en día cómo es que muchos movimientos quieren dar a conocer esta palabra, usan la palabra de Dios para decir, bueno, Dios provee riquezas, provee aquello que tal vez no necesites, pero es para ti, ¿verdad? Y es importante saber qué es lo que Dios provee. Y este texto y muchos más nos ayudan a ver eso. Dios provee de acuerdo a la necesidad y la instancia que estemos viviendo. Quiere decir que si nosotros estamos en una necesidad, estamos en un momento en el cual Dios va a proveer, Él va a proveer aquello que nosotros necesitamos, no más ni menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que sepamos nosotros que Él está ahí para nosotros, para lo suficiente. Y usted dirá, bueno, lo suficiente puede que no sea suficiente, ¿verdad? Yo quiero más, yo quiero conocer más de lo que Dios tiene para mí. Yo quiero ver que Dios haga más por mí, pero veámoslo así. Cuando nosotros necesitamos algo, les voy a dar un ejemplo clarito. ¿Cuántos aquí han cambiado aceite en su carro? ¿Verdad? Aquellos que no, les voy a explicar algo. Cuando uno cambia aceite en el carro, uno tiene que ser exacto, ¿verdad? ¿Qué pasa, para aquellos que saben, qué pasa si alguien decide, yo le quiero echar un poquito más, ¿verdad? Yo le quiero echar más de lo que me pide? ¿Se puede? No. ¿Por qué? Porque por eso tiene su medida, porque el motor, ¿verdad?, está diseñado para aguantar cierto límite de aceite. Si uno le pone más, ¿qué pasa?
es mucho. Entonces empieza a tener problemas, empieza a ahogarse, empieza a salirse el aceite y uno piensa que está dañado, ¿verdad? Si le pone muy poco, ¿qué pasa? También no es suficiente. El carro empieza a ver ya más adelante, uno va a ver que ya cuando necesita ese aceite ya no hay. Entonces el aceite tiene que estar exacta. ¿Por qué? Porque así fue diseñado. Así es Dios. Dios cuando nos da a nosotros, cuando provee, da exactamente de acuerdo a la necesidad. Y eso lo podemos entender cuando vemos qué exacto es cuando Dios habla, cuando Dios está con nosotros. Él provee exactamente. ¿Qué era exactamente lo que necesitaban en este momento? Abraham necesitaba un sacrificio. ¿Aparecieron un montón de corderos? Solo uno, solo el que se necesitaba. Esto es importante porque a veces nosotros queremos, mucha gente lo que hace es que quiere leer la Biblia y la adapta a lo que ellos quieren hablar, ¿verdad? Y esto es algo peligroso que pasa mucho. Leen una palabra, la leen en su versión que les gusta y dice, esta me gusta porque esta yo la puedo usar para mi punto, ¿verdad? Y este es un problema cuando alguien estudia la Biblia sin saber estudiar la Biblia, porque estudia la Biblia para que su mensaje, su idea pueda darse. Mientras que la palabra de Dios es muy diferente. La palabra de Dios solamente se puede usar para ayudarnos a encontrar el mensaje. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros vamos a predicar, digamos que un día a usted le toca predicar, le toca hablar de que Dios provee, ¿verdad? Y uno utiliza, Dios proveyó y utiliza esta misma historia de Abraham y Isaac. Uno dice, Dios provee. Dios cuando necesita, Él está ahí con nosotros y Él te va a dar, ¿verdad? A Dios le dio a Abraham una gran descendencia, ¿verdad? En ese momento, ¿le estaba Dios dando a Abraham una gran descendencia? No. ¿Qué era el objetivo de ese momento? No era, el pacto era una cosa, pero el objetivo, lo hablamos la semana pasada, era conocer que Abraham era obediente y que confiaba en el pacto que Dios había hecho con él. Tenía fe. Tener fe, era tener fe en el pacto, porque el pacto era de Dios. Es decir, así, si yo confío en alguien y alguien me ha prometido algo, yo tengo un pacto con esta persona, yo no puedo ver la persona, yo no puedo ver quién es esa persona, yo puedo ver qué es el pacto que han hecho conmigo, ¿verdad? Muchas veces nosotros como humanos, ¿verdad? Como diferentes personas, basamos nuestras vidas con otras personas de acuerdo a cómo son, ¿verdad? Bueno, tú le mentiste al otro, yo no puedo confiar en ti, ¿verdad? Y es difícil decir, yo voy a hacer un pacto contigo, yo voy a creer en lo que tú quieres para mí, si ya creemos que esta persona es mentirosa. Pero es muy exacto cómo es que Dios provee exactamente. Quiere decir que el momento que nosotros tenemos, en la promesa que Dios ha dado, en eso debemos creer. No podemos creer para más, no podemos creer para menos. ¿Y por qué es importante entender esto? Como cristianos, como líderes, como maestros, vamos a ver muchas circunstancias donde alguien nos va a preguntar, Dios puede sanar mi vida, ¿verdad? Dios podrá sanar a mis hijos, Dios podrá sanar esto, lo otro. Dios podrá proveer que yo tenga esto, que tenga lo otro, ¿verdad? Y en esta vida se convierte en algo muy difícil, porque uno no le puede decir a una persona, sí, Dios te dice que te va a dar esto y te va a dar lo otro. No. Dios solamente puede proveer de acuerdo a lo que esa persona recibe de Dios, el pacto que hizo esa persona con Dios. Ahora, ¿cuál es el pacto que ha hecho Dios con nosotros? ¿En qué pacto vivimos nosotros hoy en día? El pacto de la gracia. ¿Y de qué depende el pacto de la gracia? ¿Alguien sabe? Hay una instrucción solamente, de la cual depende el pacto. Y es bien fácil, la leemos en 3 libros de la Biblia y nos dice bien claro, ¿verdad? Nosotros aceptamos a Jesucristo y Jesucristo nos dio una orden. ¿Cuál es esa orden? Ir por toda la tierra a hacer ¿qué? Discípulos, maestros, todo lo necesario. Ese es el único pacto, ese es el único requisito. Y aquí es donde podemos ver algo. Cuando no sabemos qué es lo que se espera de nosotros, sabemos lo que Dios puede dar. ¿Qué es lo que Dios va a proveer? Dios va a proveer todo lo necesario para que nosotros cumplamos ese pacto, ¿verdad? Entonces, ¿Dios me va a hacer un hombre rico? No. Sí, y aquí es donde viene, ¿verdad? Si esa es la forma que Dios me va a usar para ser discípulos, sí.
Pero yo no puedo prometérselo, ¿verdad? Yo no puedo venir aquí y decirle, todos van a ser ricos. Porque yo no sé qué es el pacto que Dios quiere hacer con usted. Puede que yo sea un hombre humilde y yo voy a ganar almas, una por una, caminando en mi caminito, pero yo así voy a ganar almas. Ese es el pacto que Dios ha hecho con usted. Puede que usted sea una persona de a un nivel más alto, un nivel más grande en el cual Dios lo va a utilizar en niveles que otros no van a alcanzar. Usted todavía tiene el mismo pacto de Dios, pero Dios va a proveer para que usted pueda estar en este pacto. Entonces esa es la diferencia y eso es como debemos ver cómo es de Dios de exacto. Provee exactamente lo que necesitamos. Lo de los talentos, ¿no? Sí, lo que nosotros se nos ha dado. Uno, el otro 5, el otro 10. Pasen adelante. Pasen. Entonces es importante ver esto. ¿Cómo es que Dios actúa, verdad? ¿Ah? Yo creo que, mira, pues, ahorita estamos acá. Yo creo que hablar un poquito como disminuir el talento del dinero, como decir que no, fíjate que creo que no, porque fíjate que en primer lugar, en nuestra iglesia acá necesitamos hombres empresarios y necesitamos hombres que van a predicar. ¿Y quiénes van a sujetar a esos hombres que van a predicar? Somos nosotros los que más o menos podemos sujetar a alguien. ¿Verdad? Porque imagínate, se manda alguien, pero sin ¿cómo te dijeras? Sin ayudanza. Mandamos a ponerle, aquí van a salir evangelistas, pero lo mandamos a Salvador, pero él tiene que vivir de nosotros. Y nosotros que tal vez tenemos una empresa, nos toca a nosotros ayudar para que la palabra crezca y para que la iglesia se dé a conocer. Creo eso, ¿va? No, como que es una balanza, porque si se baja para el lado derecho es malo, si se baja para el lado izquierdo es malo. Y ahí entramos en otra sección, ¿verdad? Que cómo es que ya cuando somos usados, cómo es que Dios entonces nos ayuda a, puedo decir así, a cumplir, sea por nosotros o por nuestra ayuda o por lo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Entonces sí, Dios proveerá, quiere decir muchas cosas, pero sí es diferentes niveles, diferentes formas en cómo Dios nos puede usar. Lo importante es saber que no importa lo que hagamos, si estamos en el camino de Dios, estamos ayudando. Aquí, hermano, como dice el texto de la palabra, que Cristo somos un solo cuerpo, con toda la iglesia. Y todos los miembros, cada miembro trabaja en su área. Entonces, no podemos estar así. Imaginen que hubiéramos 500 hermanos y no todos podemos estar haciendo lo mismo. Uno tiene que estar haciendo una obra, otra, pero todo es para el mismo Dios, porque entonces no creceríamos. Si imagínense, todos estuviéramos enseñando como maestros, y aquí lo vamos a enseñar, y todos maestros. Entonces por eso es que esto, claro, somos muchos miembros, pero en Cristo somos uno, pero cada uno en diferentes funciones trabaja. Sí. Es importante ver cómo nosotros cabemos en todo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir para continuar. Nosotros tocamos el nombre Jehová Makadeshem, ¿verdad? Y ahí es para que sepáis que yo soy Jehová y yo santifico, que Dios, Jehová, no santifica. Ahora veamos el próximo, Jehová Nisi. Jehová, nuestro estandarte o bandera. Este nombre muestra a Dios que da la victoria, ¿verdad? Ahora veamos qué es la victoria, ¿verdad? Miremos ahí en Génesis 17:15. Así dice la palabra de Dios, Génesis 17:15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer, no la llamarás, perdón, no es Génesis, Éxodo 17:15. Disculpen. No, empecé a leer y no es aquí. Éxodo 17:15. Perdón. Bueno, ahora sí. Dice así la palabra de Dios.
y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek, de generación en generación. Jehová Nisi no solamente es una bandera de victoria como lo conocemos. Bueno, la semana antepasada les hablaba de qué significa la victoria. ¿Qué significa victoria? Victoria es algo que derrotamos y que ya no más lo vamos a tener. Una victoria quiere decir que nosotros ya vencimos algo y eso ya no tiene dominio sobre nosotros. Y aquí nos ayuda a ver eso exacto, porque ahí Moisés lo dice claro, dice, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Quiere decir que mientras Jehová esté, Amalek siempre será derrotado, porque la victoria en ese momento fue dada, y en ese momento Jehová es la victoria. Entonces tenemos que ver cómo es que Dios muestra su supremacía, pero más que todo, que Él siempre va a estar, que Él siempre, cuando Él vence, Él lo ha vencido por una vez y por todas. Dios no regresa a batallas, no regresa a lugares, Él solamente gana una vez y se terminó, ¿verdad? Ahora veamos la próxima, Jehová Ra. Jehová mi pastor. Todos conocemos Salmo 23, ¿verdad? Ahora, Jehová mi pastor, tenemos que saber cómo se usa, ¿verdad? Jehová mi pastor quiere decir Jehová el que me ayuda, el que está conmigo, el que me cuida, ¿verdad? Jehová mi pastor es uno que vamos a ver muchas veces en el Salmos, porque es el que David tenía una relación con Dios muy especial en la cual él sabía que Dios lo cuidaba, ¿verdad? Y él se dio cuenta, ¿por qué? Porque David no era perfecto, entonces necesitaba cuidado de Dios en muchas ocasiones. Vamos a seguir y en uno vamos a tomar pausa, en otro solo vamos a continuar. Ahora miramos este es muy importante y lo vamos a tomar y entender. Jehová Rafa. Jehová el que sana. Se utiliza en relación con el incidente de las aguas amargas de Mara. Tras sanar las aguas, Dios le dice al pueblo, si oyeres atentamente y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rafa es otro, ¿verdad? Quiero que veamos aquí otros versículos para Jehová Rafa, porque es otro que tenemos que ver claramente por qué se usa, ¿verdad? ¿Cómo es que se usa? Porque también tenemos que saber que Jehová Rafa no siempre se va a utilizar para decir Jehová me sanó. Muchas veces queremos nosotros decir, bueno, Jehová me sanó, entonces es Jehová Rafa, ¿verdad? Pero no es así. Para entenderlo tenemos que ver el nombre Jehová Rafa. Y lo vamos a ver aquí, disculpen mientras lo pongo aquí. Ok. Vamos a leer, si pueden ir conmigo, vamos a leer no solamente ahí, pero también vamos a ir a Salmo 103:3. Okay. ¿Y me lo puede leer alguien? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Sí? Ahí está. Ahora miremos qué quiere decir ahí la palabra de Dios y vamos a verlo con cómo vamos a estudiarlo hoy, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Vamos a nosotros hoy en día empezar. Hoy más tarde en la segunda parte vamos a buscar cómo es que se utiliza un diccionario bíblico y el libro Strong. Ahora, muchas veces se ha preguntado, y tal vez ustedes pregunten, ¿por qué necesito los dos, verdad? Y la realidad es esta, nosotros si vamos a definir todas las palabras en lo que leemos, pues hay muchas, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué es lo que queremos definir. Un diccionario va a ir de acuerdo a orden alfabética, el número Strong va a ir de acuerdo a la palabra que se vea en la Biblia. Entonces, mientras veamos la palabra primera vez, va a tener un número y esa palabra la podremos identificar correctamente. Vamos a ver cómo ver qué significa Jehová Rafa exactamente. Entonces, para eso vamos a ir ahí donde estamos leyendo en Salmos 103:3. Y les voy a leer cómo es que está la palabra de Dios ahí para ver cómo es que se usa y por qué se usa en ese momento
dolencias, ¿verdad? Veamos la palabra. La palabra que vemos y que es usada, tenemos que saberla para saber cómo se usa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Jehová sana? O Jehová el sanador, o Jehová el que sana, ¿verdad? Miremos la palabra que se usa para sanar. No me está sonando aquí. Aquí está. Strong's H8463. Tajalú. Tajalú. Entonces, ¿qué quiere decir Jehová sana en ese momento? Está diciendo tus dolencias. ¿Qué quiere decir tus dolencias para ustedes? Si ustedes oyen eso. Todo le duele, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, bueno, Dios puede sanar todo de mí, ¿verdad? Hemos encontrado y hemos visto en la vida es dura, ¿verdad? Y incluso con mi mamá creo que hablaba esto, ¿verdad? Que a veces Dios perdona muchas cosas, pero hay consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tomó por mucho tiempo en su vida, ¿qué es una enfermedad que puede venir más adelante? ¿Verdad? Su hígado puede que ya no funcione, otras partes de su cuerpo puede que sigan, ¿verdad? Y uno dirá, bueno, esa es una dolencia. Eso es algo que Dios puede sanar. Consecuencias que tienen. Es consecuencia, ¿verdad? Porque dolencia es una cosa. ¿Cómo es que se usaba la palabra dolencia? ¿Cómo es que se usaba la palabra todo lo que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Muchas veces pues decimos, es enfermedad, pero enfermedad es otra cosa. Enfermedad no es dolencia, sino es algo que nosotros adquirimos. Dolencias o, por decirlo así, aquello que viene en nosotros es diferente. Por ejemplo, una persona puede nacer sana, pero otras personas pueden que nazcan con algo, ¿verdad? Hay personas que nacen, por decirlo así, con problemas de respiración. Hay personas que nacen con problemas de piel. Hay personas que esto y lo otro, que nacen con diferentes cosas. Entonces, ¿qué es lo que Dios sana? ¿Verdad? ¿Dónde está lo que Dios sana? Aquí cuando vemos a Jehová Rafa, es el que sana aquello con lo que nosotros ya estamos, no lo que adquirimos, ¿verdad? ¿Y por qué es importante definir esto? Porque a veces nos van a preguntar, ¿Dios puede sanar todo lo que me pasa a mí? ¿Dios puede sanar mi corazón, que está malo porque comí mucho? ¿Dios puede sanar no sé, usted nombra la enfermedad, ¿verdad? Ya es difícil, porque podríamos decir sí, porque en el nombre de Dios todo es posible. Pero también tenemos que ver cómo es que funciona Dios. Porque Dios perdona nuestros pecados, limpia nuestros pecados y nos sana de todas dolencias. Pero Dios va de acuerdo a lo que nosotros somos, ¿verdad? Y esta es una pregunta que con ustedes que hacía, ¿verdad? Que hacíamos, es si Dios me perdona, sana aquello que viene como consecuencia de lo que yo hice. Y es una pregunta que podemos hacernos hoy en día. Aquí tenemos el ejemplo de Pablo. Sí, es que Cuando el Señor alcanzó a Pablo, que él iba a perseguir, cuando cayó quedó con un aguijón. Lo salvó y lo hizo predicador para que fuera a predicar a los gentiles. Pero ese aguijón a él le quedó. ¿Por qué? Porque son consecuencias. Dios los perdona, pero vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado que hicimos, de lo que hicimos nosotros antes de venir al Señor. Y ahí es lo difícil. Por ejemplo, este tema, ¿lo tocaríamos nosotros en una clase normal? No. Porque esto es duro, ¿verdad? Esto es duro hablarlo. Pero es importante saber. Mire, Jehová sana de acuerdo a lo que nosotros somos. Si nosotros somos una persona que obedeció, que creció correctamente, que hizo todo lo bueno y que siguió a Dios, sí, Él va a sanar lo que nosotros tengamos. Porque muchas veces personas nacen con problemas que ellos no tuvieron culpa. Es que allí fue específico, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él sanó a hijos de nación, paralíticos de nación, eran de nación, ¿verdad? Y allí para manifestar el poder que había en Él. Amén. Sí, y ahí es donde vemos cómo es que Dios funciona. Ahora vamos a ver más adelante otra diferente forma en cómo Dios sana. Pero cuando se habla de Jehová Rafa, es el que sana de acuerdo a lo que nosotros tenemos como dolencias, pero no
cosas adquiridas, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que saber, ¿verdad? Cómo es que Dios funciona. Hay un pasaje en la Biblia, no recuerdo cuál es, ¿verdad? Donde está un joven que es ciego Ujú. y los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y ahí es donde el Señor les dice, nadie pecó, sino porque la gloria del Señor se manifiesta. Se manifiesta en ese momento. Entonces el niño nació ciego, ¿verdad? Esas son las sanidades que Él nos puede quitar a la hora de aceptarle a Él y de decidir servirle a Él de corazón. Aquello que somos, aquello que no fue culpa de nosotros, pero Leyendo todo esto, aprendiendo todo esto, entonces es muy difícil pararnos allá y vamos a orar por una sanidad. Cuando piden quiero creer por esto y esto, y lo dan una lista de diferentes hermanos con diferentes problemas. Y leyendo esto, estando consciente de qué es lo que puede sanar Dios, tratamos lo mismo, ¿no? Porque nosotros podemos estar orando por una persona, pero si aquella persona está totalmente desconectada, que no tiene ninguna conexión con Dios, está difícil porque... ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? ¿Cómo la única forma, y yo he encontrado esa, es orar por la voluntad de Dios. que se haga la voluntad de Porque nosotros no podemos declarar sanidad en algo que desconocemos. Ahora, para darle y terminar esto, ¿por qué es así? Una idea, es injusto, ¿verdad? Es injusto que Dios nos sane, pero no es así. ¿Por qué es que se le dice todas tus dolencias, todo lo que tú tienes? Porque así como Dios ha sido bueno, Dios castigó. Veamos, por ejemplo, a algunos Él bendijo, ¿verdad? Pero a algunos maldijo, ¿verdad? Veamos la historia, ¿verdad? De Cam, ¿verdad? ¿Quién fue Cam? Antes. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para ver más adelante, vamos a ir a eso, para darles una idea, ¿verdad? Dios a veces bendice, pero a veces, ¿qué hace? Él maldice, ¿verdad? Entonces, veamos la historia de Cam. Vamos a leer en la palabra de Dios. Son de los hijos de Noé, ¿no? Los hijos de Noé. Veamos qué es lo que hizo Cam. ¿Ah? ¿Cambia el que se rió de Noé? Es el que lo vio desnudo y se burló de él. Se burló de su padre. Se burló de su padre, ¿verdad? Entonces, miremos qué es lo que pasó con él. Cam hizo algo que fue difícil, ¿verdad? Él, en vez de cuidar de su padre, se rió. ¿Cuál fue la maldición que le dio Dios? ¿Se recuerda? Él no lo maldijo a él. Maldijo a los... Él dijo, yo maldijo a tus generaciones, a tus hijos de tus hijos, a los nietos de tus hijos, a toda la generación. Entonces, ¿qué es lo que le esperaba a la descendencia de Cam? Dolencias, maldición, cosas difíciles. Entonces, ¿qué es lo que podía hacer Dios? Dios podía levantar aquello que Él mismo había puesto sobre esa gente, si esta gente venía y estaba con Él. Entonces tenemos que ver por qué es que Dios, porque todo tiene una razón, no está solamente por decirlo. Jehová Rafa existe porque en un tiempo Dios, así como bendijo, así también maldecía, de acuerdo a la desobediencia que había en el pueblo. Entonces Cam es uno de los ejemplos más claros. Cam era una persona que estaba destinada a hacer ¿qué? A ser alguien grande, pero él cometió un error. Él no fue maldecido, él vivió una vida. También está el otro ejemplo, cuando Naamán fue a buscar a... Nomás, porque me confundí. Ajá, ¿cómo se llama? El muchacho que se vino tras Naamán para decirle que Eliseo, ¿no? Elías. ¿Ah? Elías. No, Antes. el muchacho. Uzi. Jesse. Ajá, Jesse, no, pero me dio la idea. Jesse, le entró la codicia, el deseo, y él dijo,
posible si venía con tanto? Y no le tomó nada ni amo, Oh, sí, él, deseo. sí, sí. Va y corre, solo agarrar la maldición. Imagínate, si le quita nada más la letra y se le pegaría. Y ahí es saber cómo es que Dios funciona, ¿verdad? A nosotros puede que suene injusto, ¿verdad? ¿Por qué es que ciertas personas son maldecidas? ¿Y por qué, verdad? Pero así es como Dios funciona, así es como Dios era, ¿verdad? ¿Por qué es que cuando Elías, en el momento, tenemos que ver, ¿verdad? Cuando Elías estuvo predicando y estuvo en sus puntos más altos, él predicaba así lo bueno, pero también ¿qué pasaba? Aquellos que desobedecían eran maldecidos. Maldecidos no solamente ellos, pero sus generaciones. Y ahí es donde entra Jehová Rafa, el que puede sanar mis dolencias, el que puede sanar mis maldiciones, aquello que ya viene conmigo. Entonces es importante entender cómo es que es utilizado, lo que viene conmigo. ¿Qué viene conmigo? Pues yo no sé, ¿verdad? Son mis padres, son mi familia, mis generaciones que saben qué viene conmigo. O sea, eso es lo que quiere decir Rafa. Esas son las dolencias que sanan, no las adquiridas. No aquello que pasa con nosotros, ¿verdad? Porque enfermedades, ¿verdad? Cánceres, diferentes cosas, son adquiridas muchas veces, ¿verdad? Entonces es difícil ver eso. Pero no se preocupen, Dios, Cristo sí sana enfermedades. Tenemos que ver. Ajá. Me gustaría aclarar, estaba leyendo un libro que él me regaló y le digo, yo no estoy de acuerdo, y hasta subrayé, ¿verdad? La parte que estaba leyendo, en donde él dice que cuando la persona viene a Cristo, Dios le perdona todos sus pecados y las consecuencias. Y eso fue lo que te pregunté. Uh-huh. Y es importante saber cómo es que Dios, pero como dije, no se preocupen, que Cristo sí vino y cambió algunas cositas. Esto sí es claro, ¿no? Pues sí, pero las Bueno, consecuencias no las evitan. No, las consecuencias no dice. Con la Biblia no dice consecuencias. Sí, la persona está diciendo eso. O la persona. Por eso estamos aclarando eso. Sí, porque Cristo ha prometido que si yo, no importa quién haya sido yo, pero si yo recibo de corazón a Cristo y yo voy en esta noche, yo me voy con él. Amén. Porque es lo que me ha prometido y se olvida de todo lo. Y Dios, por eso dice una nueva vida, como dice Pablo. Cristo Jesús. Ahora, hermano, bueno, o sea, este estudio es aquí. Permítame, se lo voy a agarrar algo. Pero cuando ahora en día, todos los predicadores solo hablan del amor de Cristo y todos queremos oír eso, pero también hay que hablar de las consecuencias si yo no obedezco el mandamiento de Cristo. Yo estoy perdido. El enemigo está perdido si no obedece el mandamiento de Cristo. Entonces también hay que predicar del amor y de las consecuencias que vengan por si no obedecemos el mensaje y el mandamiento de Cristo. Porque si solo me hablan de amor, no, pues, bueno, si la gente de afuera, yo tengo eso, que me gusta hablar con las personas, pero si el Señor es amor, ¿y por qué me van a meter al lado de Dios? Pero es que, y se agarran de eso, o sea, se quieren cubrir de eso que si el amor es, el Señor tiene, Dios es lleno de misericordia, tiene misericordia y tiene amor para con la humanidad. ¿Y por qué me voy a ir al lago de fuego? No estoy aquí, no necesito ir allá donde ustedes van, porque él tiene misericordia, va a tener misericordia, no me va a meter al lago de fuego. Y no es él que va a meter al lago de fuego a nadie, sino que el mismo individuo por no obedecer la palabra. Y ahí pues lo vamos a tocar creo que más adelante. Y es importante entender por qué se usa eso, ¿verdad? En qué época estamos. Si estamos en una época muy importante y es en la época de gracia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es que se predica a Dios es amor? Porque esa es la realidad que nosotros conocemos. ¿Por qué estudiamos la palabra que era antes de ese momento? Para saber quién ha sido Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios perdona mis pecados y me cuida y me ayuda a mí, Dios no ha cambiado. Eso
eso lo hemos visto, entonces, Dios no cambia. Entonces, ¿por qué es que Dios ahora es así con nosotros y fue diferente con otros? ¿Verdad? Y ahí es donde, espero, si no está aquí, no he visto, pero si no está aquí, un día daremos esa clase de los pactos. ¿Verdad? ¿Qué es un pacto? Un pacto, si lo definimos en el punto más básico, es esclavitud, es cadena, ¿verdad? Pero eso el pacto fue en el Antiguo Testamento. Todavía. Hoy estamos en el pacto de gracia, pero es un pacto de gracia. Un pacto. Dispensación. Sí, es un pacto que Dios hizo. El pacto es, yo voy a mandar a mi hijo, si ustedes le aceptan a él como su salvador, entran en la gracia. Ese es el pacto, es un pacto. Entonces, si vemos la palabra pacto, quiere decir encadenado, quiere decir sujeto, atado. Entonces, la palabra pacto no es decir, es una promesa, no, es atado. Quiere decir que yo estoy atado, pero también quiere decir que Dios está atado a eso, ¿verdad? Él no quiebra sus promesas. Entonces, Porque no estamos libres para hacer lo que nosotros queramos, sino que estamos libres en el Señor para hacer la voluntad de Él. y más que eso, así como Dios, digamos que aquí está Dios y aquí estamos nosotros, y Él hizo el pacto. Entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho. Si estamos en el pacto, quiere decir que hemos aceptado a Cristo, nos hemos convertido en criaturas nuevas para Él, entonces estamos atados al pacto. Y cuando estamos atados al pacto, y esta es la parte que muchos no ven, es cuando estamos atados al pacto de gracia que nosotros recibimos salvación eterna. Porque hay mucha gente que aquí está el pacto de Dios y aquí están ellos. No lo han aceptado, no lo han tomado. Y ellos piensan que lo han tomado, ellos piensan que son salvos y viven su vida pensando que así son, pero no lo son. Porque cuando esto pasa, así como nosotros no podemos dejar ir, Dios tampoco deja de ir. Dios ha hecho un pacto, Él no va a quebrar el pacto. Él no quiebra pactos, eso es lo importante. Y ahí es donde vamos a hablarlo primero Dios un día, de por qué es que somos salvos, cómo la salvación funciona. No es fácil ni difícil obtenerla, sino que se tiene que seguir los pasos exactos. Seguir a Cristo, convertirnos, humillarnos, de decir, yo dejo todo lo que soy. Todo lo que soy no es, voy a cambiar como hablo, voy a cambiar como pienso, no. Así como los discípulos, cuando se les llamó, deja todo. Deja tu vida atrás. Si algo de tu vida te detiene que tú vengas conmigo, lo tienes que dejar. Porque solamente así Él pudo crear personas que pudieran entrar en lo que Él deseaba. Entonces, no lo voy a tocar en completo hoy, pero solo para darles una idea de cómo es que funciona eso. Así como nosotros debemos ser fieles a Dios, Dios es atado, no porque no tenga el poder de quebrar pactos, sino que si vemos claramente lo que significa, es que Él decidió crear eso. Él es fiel. Él es fiel hasta, algunos dirían hasta una falla, porque nosotros somos pecadores, pero Él va a ser fiel a nosotros. Sí, entonces, pero lo vamos a hablar otro día para ver en lleno eso. Hay un ejemplo bien claro de Ruth. Ruth era moabita, ¿verdad? Y cuando decidió irse con Noemí, ella le dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, donde tú mueras, allí también moriré. Esa es una decisión que toman las personas para servirle a Dios. Y es donde Dios hace el pacto con la persona. Y como dice mi cita, Él no quiebra el pacto. No. Sea de donde venga o lo que haya hecho, Dios no se acuerda de lo que uno hizo atrás. Por eso somos nuevas criaturas. Amén. Bueno, vamos a terminar aquí con los nombres de Dios y después vamos a ir a la segunda parte. Vamos a ver Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Manifiesta a Dios como el supremo en la corte celestial, rodeado de los ángeles. 1 Samuel 1:3. Jehová de los ejércitos es aquel, muchos dirán, bueno, es el que gana batallas, es el que eso, pero es el que está como aquí en nuestro mundo, como un admiral, ¿verdad? En un ejército. Es el que está. Nadie lo va a sobrepasar, nadie lo va a superar. Él es el todo, ¿verdad? Jehová Shalom, lo conocemos mucho, ¿verdad? Jehová, nuestra paz o paz de Jehová, ¿verdad? El nombre señala al Dios que trae paz y confianza.
Cuando Gedeón fue visitado por el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Con este motivo edificó ahí Gedeón altar a Jehová y le llamó Jehová Shalom. Ahora miremos Jehová Shama. Jehová Shama es Jehová está presente. Con este nombre aparece en Ezequiel 48:35 y ese lo vamos a ver un poquito más a fondo. Yo aquí les voy a empezar a enseñar. Como les dije la última vez, es un recurso gratis que ustedes pueden utilizar si ustedes quieren ver más cómo utilizar un diccionario bíblico, pero quieren hacerlo más fácil. Este es gratis, se dice Blue Letter Bible, y usted lo único que tiene que hacer es escoger aquí Reina Valera 60, y esa está en español. Entonces ahora usted puede buscar cualquier cosa. Por ejemplo, algo que vamos a buscar es ahí en Ezequiel. 48:35. Les voy a enseñar cómo es que yo lo utilizo, cómo ustedes lo pueden utilizar. Ya teniendo aquí, nosotros podemos hacer unas cosas, y podemos nosotros escoger el versículo y poder ver todo aquello que tiene que ver con el versículo. Por ejemplo, aquí me gusta cómo lo hace esto, porque aquí es como podemos aprender cómo utilizar el libro Strong y cómo hacerlo, ¿verdad? No quiebra, pero lo separa de acuerdo a lo que está queriendo dar a conocer por palabra, ¿verdad? ¿Y por qué es importante eso? Porque a veces nosotros tenemos que saber cómo es que cada palabra o palabras vienen a ser. Ahora miremos lo que dice en Ezequiel 48:35. Dice, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama, Jehová presente. Ahora miramos lo que quiere decir. El único problema aquí es que obviamente está en inglés, ¿verdad? Por eso les digo que compren o busquen uno ustedes para tenerlo. Entonces ahí va a estar en español. Ustedes pueden buscar el número, por ejemplo, ese es el Strong. Este número que ustedes ven aquí es el número Strong, y ese les ayuda a conocer la palabra. ¿O el otro era el other? Ahora miremos la palabra Sam, que es la palabra presente para nosotros, ¿verdad? Ahora, miren, quiero que vean algo. Que en la palabra que nosotros hemos visto, pero lo voy a enseñar aquí. Ustedes me lo regalaron. Pues le vino, está listo ahora. Podemos ver cómo es que Él va a ser. Él es presente. Ahora miremos esta palabra. ¿Qué quiere decir presente? ¿Okay? Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando vemos nosotros la palabra ahí, ¿verdad? Presente, quiere decir una persona que llegó, ¿verdad? En la clase, ¿qué decimos nosotros? Presente, ¿verdad? Incluso se me olvidó tomar lista, ¿verdad? Ahí la vamos a tomar. Pero ¿qué quiere decir aquí presente? No quiere decir solamente, bueno, yo aquí estoy, sino yo aquí he estado, estaré, y no cambia para nada, ¿verdad? ¿Y por qué es importante verlo así? Porque cuando nosotros vemos que ahí está Dios, es que aquí podríamos nosotros decir, bueno, en ese momento Él quiso como dar a conocer que ahí estaba Dios. Pero no es así, sino que Dios estaba ahí y Él reconoció que Dios estaba ahí. Es diferente, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que entender esto? Muchas veces nosotros queremos darle gracias a Dios por algo que Él ha hecho, ¿verdad? Y es natural, es algo que debemos hacer. Pero cometemos un error pequeño. Yo lo he cometido también. Que a veces nosotros le decimos gracias a Dios por lo que tú has hecho, ¿verdad? ¿Por qué cometemos un error?
Dios va a hacer lo que está de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Nosotros no debemos darle gracias, Dios, tú me sanaste. Sí, bueno, démosle gracias a Dios. Pero ¿a qué le debemos darle gracias? Le debemos dar gracias a Dios porque tú eres. Tú eres quien eres. Porque esa es la razón que nosotros somos sanos, ¿verdad? Esa es la razón que nosotros recibimos lo que recibimos. Es la razón que nosotros adquirimos diferentes cosas, porque Dios es quien es. Ahora, lo vemos aquí cuando vemos la palabra esta que vemos, presente. Presente en un nivel más. Y aquí miren lo que nos ayuda a ver esto. Perdón que está un poco despacio aquí. Bueno, ahí va. Ok. Quiero que vean. Está en inglés, pero se los voy a ver. A decir, mire. There, thither, from there, then. Todas las formas de cómo es que Dios estaba fueron utilizadas en una palabra. Quiere decir que Él estuvo, Él está y Él estará en una palabra, ¿verdad? ¿Y por qué quiero que vean esto? Una palabra puede marcar una diferencia para nosotros. Dios es. Dios es. Para nosotros Dios nos ayuda, Dios nos salvó, Dios nos sana, Dios nos libra de tantas cosas, ¿verdad? Y a veces gracias a Dios por lo que tú has hecho. Pero nuestra alabanza, nuestra adoración correcta es Dios, gracias porque tú eres quien eres. Gracias porque tú amas como tú amas. Gracias porque tú decidiste un día que tú ibas a sanar nuestros cuerpos. ¿Por qué? Aprendimos hace poco y más adelante vamos a aprender cómo es que Jesús sana. Pero nosotros somos sanados ¿por qué? Por el pacto de Dios. No porque somos buenos, no porque somos malos. Es porque tenemos ese pacto con Dios. Y ese pacto con Dios es lo que nos hace diferentes de cualquier otra persona. Porque hay personas buenas en este mundo. Hay personas malas en este mundo. Y muchas veces se ve que gente buena, ¿qué les pasa? Cosas malas. Y vemos que a veces a la gente mala vienen cosas buenas. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pues que no importa si eres malo o bueno, lo importa es si estás en el pacto con Dios. Porque si estás con el pacto con Dios, entonces tú te enfrentas a este Dios, que es un Dios que no necesita que tú sepas si Él está ahí, no necesita que levantes un altar, Él ahí está. Si no lo levantabas tú, ¿quién lo iba a levantar? Alguien más. Entonces, tenemos que ver esto porque a veces una cosa que pasa con los cristianos es que no entendemos qué afortunados somos de estar en esta posición. Porque ser cristiano quiere decir que no solamente nosotros, pues, tenemos este privilegio de vivir con Dios, pero Dios a nosotros nos vio dignos de que estemos en este pacto, en este momento, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir, pero sí solo quería que vieran cómo es que podemos en una palabra darle su entendimiento completo. Y ahora veamos la última, Jehová, Sidkenu. Sidkenu. Dios, nuestra justicia. El nombre se alude a Dios en tiempos mesiánicos, cuando Él levante un renuevo justo que hará juicio y justicia en la tierra. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahora miremos el último nombre que vamos a estudiar por ahorita. Como no es el último nombre, pero es Adonai. Significa Señor, amo o dueño. Vamos a definir esa palabra. Amo, ¿verdad? Dueño. ¿Qué quiere decir un dueño? Un dueño no pregunta, no dice, bueno, ¿será que esto es mío? Sino que es de él, ¿verdad? Si usted es el dueño, es suyo, ¿verdad? Dispone, ¿verdad? Es un chiste, ¿verdad? Que hace mucha gente, es que con el teléfono y cómo lo carga, ¿verdad? Había un chiste de un señor y el hijo le dijo, papi, ¿me prestas tu cargador? Y dice, ¿por qué? Que yo solo estoy a 10%. Y le pregunta al papá, ¿y tú a cuánto estás? Y yo estoy a 80%. Y dice, me lo prestas porque yo lo necesito más. Y dice, no te lo voy a prestar porque es mío. Es de él, ¿verdad? Y a veces esto, cuando hablamos de la palabra dueño, tenemos que saber que cuando algo es de alguien, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de ciertas cosas? Bueno, miremos cómo es que Dios es nuestro dueño, ¿verdad?
Si nosotros vemos la palabra dueño, podemos entender que dueño nos ayuda a aclarar qué es lo que Él piensa de nosotros. Y usted dirá, bueno, entonces quiere decir que Dios piensa bien poco de nosotros, porque solamente somos sus propiedades. Pero no. Incluso Él quiere dar a conocer algo aún más grande de nuestras vidas. Ahí vamos a leer el primero, Génesis 19:2. Quiero que veamos aquí porque nos ayuda a entender algo. ¿Cómo es que la palabra se puede definir correctamente? Y quiero que vean, porque uno dirá, bueno, aquí no está hablando de Dios, ¿verdad? Génesis 19:2, pero mire cómo lo describe. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos en esta noche. Aquí está pasando algo, y es que está a punto de ser derrotada a Sodoma y Gomorra. Pero está pasando algo que nos ayuda a entender cómo es que esta palabra es utilizada. Quiero que veamos quién es el que está ahí, de quién se está hablando. La palabra dueño se encuentra en este lugar como el que tiene dominio sobre alguien. Y aquí se les hace una pregunta. Entonces dijo, ¿por qué no ustedes, verdad, siendo dueños, vengan a la casa de vuestro siervo y os hospedéis, verdad? Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis nuestros caminos. Y uno dirá, ¿por qué dijeron que no? ¿Verdad? No le estaba hablando al dueño. Porque le está diciendo que pasen a la casa de vuestros hijos. Vuestros siervos, sí. Si el siervo le hubiera invitado, Bueno, es una parte más complicada. ¿Por qué es que ahí el dueño, no puede descansar en la casa de su siervo? Es una pregunta que podemos hacernos, ¿verdad? Y vamos a ir a esa anécdota que les daba. Si yo tengo un cargador, ¿verdad? Y usted lo necesita, pero es mío, ¿verdad? ¿Quién tiene la decisión de decidir si yo? El dueño, ¿verdad? Muchos dirán, bueno, no, pero es que préstamelo, sé buen amigo, sé buena persona, ¿verdad? Pero tenemos que saber, bueno, quién es el dueño, ¿verdad? Así tenemos que saber cómo es que Dios nos trata, cómo es que Dios nos ve a nosotros. Podríamos hacer la pregunta nosotros, bueno, ¿será que yo como siervo de Dios que yo tenga la habilidad o la capacidad de, voy a decirlo así, tomar una decisión que Dios toma? ¿Puedo? No. Sí, no tengo. No tengo esa opción, no es una opción para mí, ¿verdad? Entonces, estos siervos, aquí les estaba preguntando por qué no hacen esto, y ellos le dijeron claramente no. ¿Por qué? Porque eran sus siervos. Ellos no iban a descansar donde ellos sabían que era designado para sus siervos. Eso es designado para ellos, no es para mí, ¿verdad? Entonces está declarando algo muy importante de cómo es que Dios nos ve a nosotros. Nosotros somos menos que Dios en todo aspecto. Y no es para ponernos de menos, sino para saber cómo es que Dios nos ve. Cuando Dios toma dominio sobre nuestras vidas, Él aparta para nosotros algo especial, y es que Él aparta para nosotros decir, tú has aceptado a Cristo, tú tienes para ti algo especial. Se nos dice en la palabra de Dios que Cristo, ¿qué fue a hacer? Una casa para nosotros, un hogar para nosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Un hogar para nosotros. Ahora, les voy a hacer una pregunta, y esto no está en la Biblia, pero quiero que lo piensen. Nosotros estando en el cielo, ¿Dios va a entrar a nuestras casas en el cielo? Él es el dueño de todo. Que la presencia de Él no está en Él no está todo en lugar. el cielo. Y aquí es donde entra una parte difícil de entender, pero que lo vamos a ver ahora. Él está en todo, ¿verdad? Pero Él también es Dios sobre todo. ¿Un dueño podría dormir en la casa de su siervo? Sí, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el dueño. Él es el sobre todo.
Dios, ¿podría Él, podemos decir, darnos a nosotros la opción de nosotros decidir ciertas cosas? Podría hacerlo, pero no lo va a hacer. ¿Podría Dios en el futuro, si nosotros estamos en el cielo, en nuestros hogares, Él dormir en nuestra casa? Sí, pero no lo va a hacer, porque su presencia está en todo lugar. Y es donde aquí vemos la definición de Señor. Señor quiere decir aquel que es dueño sobre todo y que no tiene, no es que no pueda estar con nosotros, sino que Él no va a hacerlo, porque Él está sobre nosotros. Ahora, ¿por qué es importante entender que Dios es Señor? Si nosotros no sabemos el nivel de Dios, vamos a confundir ciertas cosas. Vamos a confundir cómo es que Dios nos ama y cómo es que Dios nos trata a nosotros. Miremos ahora en 1 Samuel 1:15, si pueden abrir conmigo. También viendo el ejemplo del principio, ¿verdad? Que Dios hizo el huerto del Edén y puso a Adán y Eva ahí. Pero él no vivía ahí, sino que él llegaba. Él llegaba, moraba de vez en cuando, pero no era su lugar. No fue hecho para él. Fue hecho para Adán y Eva. Samuel 1, 1 Samuel, 1:15. Yo lo perdí. Okay. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 1:15. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y aquí le estaba preguntando a Ana, bueno, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, yo no tomo vino, yo no nada de esto. Pero miremos lo que dice en 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Todos conocemos la historia de Ana. Ana deseaba muchas cosas y llegó al punto de pedir, pero llegó al punto en este momento donde se le veía por menos, ¿verdad? Se le veía, bueno, que estás ebria, estás borracha, ¿qué pasa, verdad? Pero no soy así. Pero mire cómo ella la relación que ella entiende. Se le dice, no, Señor mío, ¿verdad? Ella sabía quién tenía poder. Ella sabía quién estaba sobre ella, quién podía determinar ciertas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender quién es Dios para nosotros. Veamos esta situación. Si yo le pido algo a Dios y Dios me pide algo a mí, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo le pido a Dios, Dios, yo deseo que tú me sanes, ¿verdad? Y si Dios me pide que yo vaya y, no sé, ore por alguien por sanidad. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos peticiones? La primera, que yo quiero que haga a Dios, es que yo le estoy pidiendo a Dios, ¿verdad? Dios, haz algo por mí. La segunda es que Dios me está ordenando. Ve y sana. Es obedecimiento, pero entra algo más al fondo. Aquí Ana estaba dando a conocer que ella entendía quién era Dios. Dios, yo solamente te puedo pedir. Yo vengo a ti de esta forma, yo solo quiero que tú hagas de acuerdo a tu voluntad. Le dijo eso con solamente decirle Dios mío, porque al decirle Dios mío, le está diciendo, tú eres dueño sobre mí. Nosotros conocemos la historia de Ana, ¿verdad? ¿Qué pasó con Ana? Ella dio todo y pues gracias a Dios pues fue usado, ¿verdad? La vida de Samuel. ¿Fue usado para qué? Para no solamente ser un hombre de Dios, pero ser un hombre de Dios distinguido, ¿verdad? Pero ¿cómo comenzó? Con Ana conociendo quién era Dios, que Él era el dueño, Él decidía todo. Ella solamente estaba ahí para hacer lo que Dios deseaba de ella. Y nosotros te podemos aprender algo. ¿Quién es Adonai? Adonai es aquel
que es dueño de nosotros. Yo no puedo actuar con Dios como que si Dios es, por decirlo así, mi compañero, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos un compañero, le decimos, Dios, tú haces esto, ¿verdad? Si nosotros tratáramos a Dios de compañero, Dios, tú sana a esta persona, Dios, tú libra a esta persona. Dios nos ha mandado a nosotros con un poder, ¿verdad? Dios nos ha mandado a nosotros con una tarea. Nosotros estamos aquí como discípulos, como maestros, como líderes, para cumplir una necesidad. Y es que el pueblo necesita que nosotros obremos por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros estamos aquí para que la persona que necesita de nosotros, necesita de Dios, vea en nosotros un ejemplo de quién somos nosotros. Nosotros somos propiedad de Dios. Pero porque soy propiedad de Dios, yo vengo ahora a cumplir con lo que Dios quiere de mí. Cuando nosotros oramos por alguien, muchas veces se comete el error de decir, bueno, Dios, tú haz esto, tú haz lo otro, ¿verdad? A veces le damos órdenes a Dios, ¿verdad? Le decimos, Dios sana, Dios libra, Dios. Y es que no podemos. No estamos en la posición. Adonai nos aclara que Dios es dueño, amo de nosotros. No, es que no es correcto, ¿verdad? Nosotros muchas veces lo hacemos por la emoción, o decimos, bueno, voy a declarar sobre alguien, pero no estamos en esa posición. Nosotros estamos en posición de comprados por Dios, ¿verdad? Y esto no es para ponernos a nosotros de menos, es lo opuesto, para saber quién nos ha comprado, ¿verdad? Yo estoy seguro que ustedes pueden recordar quién tenía la granja, el rancho, la propiedad más grande de su pueblo, el cantón, ¿verdad? ¿Por qué sabían quién era? Porque era famoso, todos lo conocían. Todos saben quién era esa persona, ¿verdad? Le decían el don del Señor, ¿por qué? Porque él acaparaba lo más de ese lugar, ¿verdad? Entonces se le conocía y hoy en día lo puede conocer, si todavía tiene esa gran tierra, ¿verdad? Es que allá el que tenía unas 10 vacas era don. Y el que tenía muchachas bonitas también era don. Mientras estaban las muchachas era don, ¿verdad? Entonces, así mismo como conocías al que tenía todo, es como se conoce a Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos quién es Dios. Puede que nosotros tengamos un poquito, ¿verdad? Puede que había una persona, puede que tal vez, digamos, su familia tenía un poquito, pero porque la otra persona tenía más, ¿quién tenía más peso cuando hablaba frente a una situación? Digamos que la situación era que su granja o su vaca estaba entrando al lugar de él. ¿Quién tenía más peso? El que tenía más. ¿Por qué? Porque tenía más, ¿verdad? Puede que nosotros tengamos mucho, pero él tiene más, ¿verdad? Nosotros sabemos quién es nuestro dueño. Nuestro dueño es Dios. Hay otras cosas en este mundo. Hay personas que están dominadas por demonios, hay personas que están dominadas por cosas que no desconocemos a veces, ¿verdad? Y uno dirá, bueno, sí, esta persona tiene poder. A Moisés se le dio este ejemplo claro, ¿verdad? Cuando Moisés fue frente al faraón, él vino con el poder de Dios. Y él esperaba, bueno, yo voy a ganar aquí. Y ganó, pero cuando se le enfrentaron todos los brujos y la gente de faraón, ¿qué le hicieron? Quisieron ir a pie con lo que estaba haciendo Dios. ¿Por qué? Porque hay poderes en este mundo, hay potestades en este mundo, hay cosas que están en este mundo. Pero tenemos que saber quién es el don de nosotros, ¿verdad? Es Dios. Dios es más que todo esto. Entonces, al entender quién es nuestro Dios, al entender que Dios es todo sobre nosotros y que somos comprados por Dios, no somos comprados para que seamos menos, somos comprados para que seamos más. Porque una persona que, digamos, trabajaba para el hombre más rico también lo conocían, ¿verdad? No, este trabaja para que él no lo toquen. Si ese trabajador llegaba al pueblo a comprar algo, sabían, no, este trabaja para aquel. Entonces, así nosotros ¿a quién le pertenecemos? A Cristo. El enemigo nos ve a nosotros y dice, no, pues ese trabaja para Cristo. Nos tiene temor, pero también nos va a querer tentar, ¿verdad? Nos va a querer sacar de ese lugar. Señor es una palabra definitiva. Nosotros no tenemos poder contra Él, sino que tenemos todo el poder que tenemos por Él, por quién es Él, ¿verdad?
Ahora, se nos acabó el tiempo, pero les quería solo dar una idea cómo estudiar ya teniendo sus diccionarios bíblicos y número y concordancia Strong. Ahora, ¿cómo es que yo voy a utilizar estas herramientas? ¿Por qué las debo utilizar? Las debo utilizar cuando yo quiera entender claramente el propósito de un versículo, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que saber qué estamos buscando. Lo primero que vamos a buscar es qué es lo que yo quiero hacer. Digamos que a usted le toca predicar, le toca dar una enseñanza, y usted quiere saber qué es lo que un versículo quiere decir. No lo vamos a terminar hoy porque se nos ha acabado el tiempo. Tenemos que buscar qué es lo que yo puedo sacarle a ese versículo, con qué propósito. La primera cosa que vamos a utilizar es la concordancia, ¿verdad? ¿Qué es una concordancia? Es lo que nosotros buscamos o utilizamos. Ay, perdón, me metí el que no era. Utilizamos Un conjunto de versículos que concuerden con de acuerdo al mensaje que necesitamos. Amén. Quiero que miren aquí. Les voy a enseñar aquí. Cuando vemos el número strong define la palabra. Nos define la palabra hasta el punto más, el origen más claro, ¿verdad? Porque es importante esto para conocer cada palabra, pero no podemos estudiar nosotros, bueno, voy a buscar el número de este, voy a buscar el número de otro, no. Tenemos que buscar palabras claves y por eso está el diccionario bíblico. Cuando estudiamos una palabra de Dios, cuando vemos un versículo, podemos nosotros ver, bueno, qué es lo que me llama de este versículo. Vamos a ver, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo fácil, ¿verdad? Miramos ahí en Mateo. Mateo 4:24. Ya los vamos a dejar y no se preocupe. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Los endemoniados, lunáticos y paralíticos los sanó. Ahora miren, les doy este ejemplo porque quiero que vean algo. ¿Se recuerdan cómo les dije que era la diferencia entre dolencia y enfermedad? Cuando pensamos en enfermedad, nosotros queremos ver, bueno, aquello que nosotros tenemos, aquello que nos está, por decirlo así, causando dolor, causando diferentes situaciones, ¿verdad? Veamos cómo es que se ve la palabra dolencia y cómo es que se ve la palabra enfermedad. Primero veamos la palabra dolencia, ¿verdad? Y es como usted ve que el número, perdón, se me pasó. Le hice clicar que no era. Y ya vamos a terminar, disculpen que les estoy. Perdón, que se me mueve bien rapidito. Ok. Ok. Esta es la palabra que se usa para enfermedad. Ahora, enfermedad es algo diferente. Es algo que no debería de estar con nosotros, algo que está fuera de lo que nosotros deberíamos ser. Por ejemplo, es alguien que está enfermo con algo que no debería estar en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es eso? Por ejemplo, en este entonces, aquellos que venían a Cristo son aquellos que tenían enfermedades que ellos no controlaban, no tenían opción, ¿verdad? Aquí vemos ejemplos de los que tenían lepra, vemos ejemplos de los que tenían situaciones que habían adquirido y ahora ellos estaban sufriendo con ella. Ahora, ¿por qué es importante saber la diferencia entre la palabra que vemos como enfermedad? Ahora miramos la palabra que quería dar a conocer como dolencias. Okay. Es una diferente palabra.
Y esto es lo diferente. Pero aquí está, ok. Aquello, para los que saben inglés ya lo entendieron, ¿verdad? Pero es aquello que no se puede definir o una deshabilidad moral, algo que no tiene necesariamente un origen, sino que solamente está en aquella persona, ¿verdad? Entonces vemos la diferencia entre aquello que nosotros podemos controlar y lo que no podemos controlar. Porque uno al leer esto y leer la palabra y uno dice, ¿por qué es que dice aquellos que tienen, digamos, dolores, aquellos que tienen enfermedades, no serán lo mismo, pero son diferentes? Y es como les explicaba, hay cosas que Dios puede sanar, hay cosas que Dios está en lugar para sanar, pero aquí es donde viene algo diferente, lo vamos a estudiar más adelante. Cristo sana todo, ¿verdad? Pero ¿por qué sana todo? Al que viene a Él. ¿Y por qué y cómo es que puede sanar? De acuerdo a su voluntad. Si Jesucristo quiere sanar. Porque Jesucristo vino a hacer algo diferente. Y es que Él vino a cambiar cómo es que funcionaba todo. Entonces, solo viendo un versículo, le podemos tomar nosotros y descifrar cómo es que ese versículo quiere dar a conocer algo, ¿verdad? ¿Y por qué es importante estudiar de esta forma? Cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros enseñemos, queremos ser claros, ¿verdad? No queremos darle a una persona, como les decía, no queremos decirle, bueno, te voy a dar esperanza sin saber si hay esperanza. No podemos decirle a una persona, bueno, te voy a dar que Dios te va completamente a sanar, como decía nuestra hermana, podemos nosotros decir, bueno, Dios te va a sanar. Es la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos esa oportunidad porque otra vez Él es el dueño, Él es el Señor. Nosotros solamente podemos decir lo que Dios quiere, ¿verdad? Lo que Dios vea en su corazón. Jesucristo te puede sanar por el poder de su sangre, pero también es de acuerdo a su voluntad. Nosotros no tomamos la decisión. No podemos decir, Jesucristo te va a sanar. Sino, vamos a orar para que Jesucristo, para que Dios, por su poder, pueda sanarte. Y si Él desea, te puede sanar, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar la próxima semana ya la clase 2 y vamos a ir un poquito más más rapidito para poder ser, porque nos tomó 2 clases para una, pero lo que queremos es que podamos abarcar todo este libro y aprender más al tiempo. No, allí cuando estaba orando, por ejemplo, por una persona que esté bien grave, va mal, grave. Entonces, cuando si le vamos a orar y que el Señor haga su voluntad, como que lo asusta más, ¿no? Me asusta más, porque es verdad. Bueno, sí, vamos a ofrendar y al salir vamos a también tomar la asistencia. Creo que por aquí está el libro. No. Pasó por ahí, la vi como 2 veces que pasó caminando. Y un día en la mañanita, bien temprano, cuando salíamos a levantar la herramienta a la vez, y de repente se detuvo y me dijo, ¿tú que eres cristiano, quieres que oras por mí? Yo soy bruja. Y me han puesto mal y que hay otra bruja que me quiere matar. Pues, pleito de bruja, que me puso medio. Y yo dije,